Hola a todos, mi nombre es Omar Martínez y les quiero dar la bienvenida primeramente a las personas que están por acá por primera vez. Bienvenidos a este canal, Musicians Talk Music, y a los que están de vuelta, bienvenidos nuevamente. Les quiero dar una breve historia de lo que es Musicians Talk Music y cómo lo comencé y por qué lo comencé. Para aquellos que están por acá por primera vez, hace varios años me surgió esta idea. Pues estaba yo pensando y recordando todos los momentos que he tenido la oportunidad de trabajar con músicos de experiencia, de mucha trayectoria, y yo siempre he sido curioso y siempre les he preguntado cosas, le pregunto cosas de anécdotas, por ejemplo, a alguien que tocó con otra gente de otros países en el pasado, les pregunto cómo fue esa experiencia, cuéntame un poco cómo fue estando grabando con ellos, algo que pasó. Y siempre salen anécdotas muy interesantes que si no le preguntas a esta gente nunca lo sabrás, ¿no? Entonces yo pensé que hay gente como yo que son así muy curiosas y que creo que estaría chévere compartirle eso. Les gustaría escuchar estas cosas, no solamente anécdotas, pero se aprende de todo, de música, se habla de música, se habla de cosas técnicas, de instrumentos, de arreglos, de composiciones, de producción también. Como, bueno, hay muchas entrevistas en el canal que pueden ver a gente que está destacada en diferentes ramas, como la producción, instrumentistas de otros instrumentos, estilos de otros países, y eso está muy, muy interesante, al menos para mí, y creo que para ustedes quizás también lo sea. Esta no es la excepción. Tenemos una persona muy, muy especial, de mucha experiencia, de mucha trayectoria, que se ha destacado en los últimos años, en muchos años, por estar acompañando a Luis Miguel en sus conciertos, en sus grabaciones, y a otra gente también. Voy a mencionarle a algunos artistas con los cuales esta persona ha trabajado, colaborado. Tenemos por supuesto, Luis Miguel, Bruno Mars, Cristina Aguilera, Juan Gabriel, Celia Cruz, Miguel Poveda, Pitingo, Lupita D'Alessio, Mijares, Cristian Castro, Emanuel. Voy a brincar algunos porque son un montón. Tenemos a Jerry Rivera, Charliza, The Temptations, Paulina Rubio. Tenemos a Thalía, con músicos de renombre como Justo Almario, Alex Acuña, Jerry Hay y muchos otros más. Y vamos a preguntarle cositas de toda esta gente, de sus experiencias, anécdotas. Pero esta persona no solamente hace música, hace, como les dije, dentro del arte, hace muchas cosas. Y una de las cosas en las cuales se destaca es en la pintura. Vamos a hablar de su arte, de la pintura. Y bueno, sin más preámbulos, les presento a Alex Carballo. Así que vamos a buscar a Alex. Por aquí está Alex. Alex. Hey. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Saludos. Qué gusto, saludos a todos. Hola, ¿cómo están? Acabo de hacer una introducción, como de 23 minutos no, mentira. Bueno, de ti, Alex Carballo, aquí se los presento. Muchas gracias, espero que haya hablado bien de mí. Bienvenido. Vamos a poner esto por acá. Oye, qué bien que estás haciendo esto, porque se me hace algo interesante, ¿no? Así muy tranquilo. No, le estaba yo comentando a la gente que un poquito de la historia de cómo comencé este canal. Lo comencé hace varios años, antes de la pandemia, de hecho. Y bueno, con la inquietud de compartir experiencias, anécdotas, enseñanzas de músicos de trayectoria, ¿no? Que yo les comento a ellos que siempre yo soy curioso y siempre fui curioso, y siempre que tuve la oportunidad de preguntarle algo a algún músico, le preguntaba y me decían anécdotas y cosas súper interesantes que yo dije, ¿por qué no ponerlas en un video? Sí. No solamente eso, sino enseñanzas. Uno habla de música, de arreglos, de técnicas, de instrumentos, y ha sido bastante, ¿verdad?, bien recibido. Mucha gente siempre me escribe que les gusta ver estas entrevistas, y
Qué bien. Bueno, por eso lo hago. Así que... Muy bien, Juanito. No, pues genial. Me parece genial. Y aparte estamos en un ambiente así súper tranquilo, antes de un show, ¿no? En este autobús donde estamos viajando. Una gira, pues, intensa, ¿no? 2 años, vamos a hacer casi 2 años. Y la verdad que sí, estos tiempos hay que aprovecharlos para hacer cosas positivas, ¿no? Exactamente. Bueno, estaba yo diciéndole a ellos un poco de los artistas con los que has trabajado últimamente, de una lista que tengo, pero eso es algo súper parcial y es algo, ¿verdad? Que no es todo lo que has hecho, obviamente, y estaba comentando de lo multifacético que eres dentro de las artes, porque no solamente haces música, muchos te conocen porque eres trombonista y muchos más te conocen pues porque en los últimos años, bueno, en muchos años has sido trombonista en la banda de Luis Miguel, pero no solamente eres eso, eres arreglista, eres compositor, eres pintor, director, muchas cosas más. Y necesitaríamos horas para ti, pero vamos a ir un poquito hablando de las cosas más importantes que para ti son. Obviamente, comenzando por el principio, eres mexicano. Sí, soy mexicano. Nací accidentalmente en Tampico, Tamaulipas. No, porque mi padre es de Oaxaca, viene de descendencia gallega. Mis bisabuelos llegaron a México a principios del siglo pasado, ¿verdad? Y pues bueno, la familia Carballo, ¿verdad? Entonces, después ahí se juntó con mi madre, ella es de Tampico, nació en Tampico, pero la familia de mi madre es de Guanajuato, ¿verdad? Entonces soy mexicano, Tampico, Tamaulipas, ahí estamos, pero soy de los dos, soy oaxaqueño, mitad de Guanajuato. En cuarto gallego. Sí, y cuarto gallego, sí, exactamente. Cuéntame de tus inicios, de tu infancia. ¿Tienes familia que son músicos, están dentro del arte? Bueno, mira, yo soy el único músico. Wow. Soy el único músico, sí. Bueno, mi padre tocaba guitarra empíricamente, ¿no? Y me decía mi padre que mi abuelo también tocaba guitarra, ¿no? Bohemia, ¿no? La bohemia ahí. Pero en realidad nadie tuvo una carrera profesional, ¿no? Y pues bueno, fíjate que mis inicios, o sea, antes de entrar a la música, ¿no? Porque ahora que hablas de la pintura y de todo esto, se me fue dando toda la parte artística por parte de mi madre. Mi madre, una talentosísima mujer que pintaba, dibujaba, hacía diseños de moda, hacía un sinfín de cosas, ¿no? De esa parte yo saqué la parte artística, ¿no? Y mi padre, pues la cuestión de la música, ¿no? También. Aunque los dos tenían también parte musical. Pero fíjate que tuve, nosotros somos 5 hermanos. Todos mis hermanos, bueno, uno es economista, otros 2 son ingenieros en electrónica, otro ingeniero en químico, y entonces nada que ver, ¿no? De hecho, y después te platicaré cómo fue de que caí dentro de la música, ¿no? Cómo llegué, más bien, no caí. Bueno, pero sí, fíjate que yo tuve una infancia muy bonita, bueno, con mis padres, tú sabes. Mi madre tenía una papelería, mercería, donde vendíamos pues todos los artículos escolares, ¿no? Para las escuelas, etcétera, ¿no? Entonces, yo tenía mucho acceso a colores, a lápices, a todo tipo de cosas, ¿no? Manualidades de todo tipo, etcétera. Entonces, pues yo empecé a dibujar desde muy temprana edad, la verdad. Muy temprana edad empecé a dibujar. Mi mamá vio que tenía ese talento y desde primer año de primaria ya hacía mis dibujos para la escuela, ¿no? Una cosa bonita que me pasó, por cierto, que yo a mi maestra de primer año, que estaba enamorado yo de ella, ¿no? Maestra Sagrario, me acuerdo. Y ella me dice, dibuja algo. Y bueno, le dibujé un tribilín, un Goofy de estos de Disney, ¿no? Y resulta que después de 25 años volví a la escuela de
donde yo estudié por cinco años, ahí después nos cambiamos. Y voy a saludar a mi maestra, ¿no? Y la maestra me dice, mira, Alex, te quiero enseñar algo. Abre su locker y estaba todavía ahí el dibujo que le había hecho. Y dije, wow, lo guardó. O sea, una cosa que... Es como que ella sabía que... Sí, exactamente, inmediatamente. Y todas las maestras siempre me decían, dibuja. Entonces, pues empecé a dibujar muchísimo. De hecho, yo en los cuadernos que vendíamos ahí en la papelería, había unos cuadernos Polito, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes en México se recordarán, bueno, de los que son de mi edad, ¿no? Cuadernos Polito eran unos cuadernos delgadísimos de 20 hojas. Se vendían de cuadernos de dibujo, cuadernos de cuadrícula, cuadernos de doble raya, cuadernos de raya. Y los de dibujo, pues yo me los agarraba y hacía mis historietas. Tenía un personaje que se llamaba Superastro. Superastro. Era un tipo como el Chapulín Colorado. Bueno, con capa y todo eso, que era superhéroe, pero era antihéroe, todo le salía mal, etcétera. Estaba muy gracioso, ¿no? O sea, lo hice así tipo cómico, etcétera. Pero bueno, y sí, hacía en la escuela, dibujaba mucho dibujé. Los trabajos que me encargaban, pues los hacía súper bien coloreados, los héroes de la independencia, que el presidente tal, etcétera, los dibujaba con una súper bien hechos, ¿no? Bueno, según yo, ¿no? Y ¿no? A partir de ahí empecé, siempre dibujé toda mi vida, ¿no? Hasta que llegó la música a la casa, ¿no? Mi padre llevó una guitarra. Eso, yo tenía como 8 años más o menos. Ahí fue mi primer contacto con la música, con la cuerda, ¿no? Me gustaba la música, ¿no? Pero nada así, nunca. ¿Cómo? O sea, nunca pensaste que seguirías adelante con el dibujo. O sea, ¿no pensaste en el dibujo como tu futuro? ¿O? Sí lo tuve presente. O sea, porque de hecho todos íbamos para una carrera técnica, ¿no? Y yo tenía 3 sueños en mi vida, ¿no? Cuando estaba finalizando la secundaria, que uno de adolescente, que a ver, ¿qué vas a hacer? Entonces yo tenía 3 cosas en mi mente, ¿no? O sea, me encantaba la música demasiado, me encantaba el fútbol. Y carrera técnica, pues yo llevé mecánica automotriz en la secundaria, ¿no? Como taller. Entonces, pues era lo más cercano a lo técnico, ¿no? O sea, entonces yo como dibujaba, pues dibujaba coches y hacía diseños de coches muy locochones y dije, pues por ahí me voy a ir. Cuando mi padre lleva la guitarra, pues nos enseña los primeros acordes en la guitarra y todo totalmente empírico, ¿no? Y bueno, pues a tocar, a aprenderse canciones que de José José y de X, ¿no? El Círculo de Do, etcétera, ¿no? Y la verdad que, ya me fui metiendo un poquito más en la secundaria porque había estudiantina, había rondalla, había muchas cosas de música, ¿no? Cosas culturales que hacía la secundaria 4, la secundaria 4 de Tampico, me acuerdo. Y me tocaron muy buenos maestros de música en ese entonces. Entonces yo aprendí de oído, todo de oído, la mandolina, la guitarra, el contrabajo, o sea, el piano, o sea, todo lo que grababa se me hacía fácil, ¿no? Se me hacía fácil agarrar y sacar una melodía, lo que sea de X, ¿no? Pero de pronto llegó el momento de la verdad, ¿no? Cuando termino la secundaria y ahí ya tenía que decidir, bueno, ¿qué vas a hacer, no? Entonces yo tenía esos 3 sueños, ¿no? O sea, futbolista, músico o mecánico automotriz o diseñador de coches, ¿no? Entonces llegó ese momento en donde, bueno, yo dije, no, pues mis padres querían que estudiara una carrera técnica, ¿no? Porque el tabú de toda la vida, ¿no? De que, músico, no, te vas a quedar ahí en los camiones, en el metro tocando, en las cantinas, te vas a... Sí, típico. Típico, ¿no? Sí, es obvio, ¿no? Es obvio porque no es familia, no teníamos ningún tipo de familiar músico, ¿no? Y entonces, pues se fue dando... Y bueno, me metí a la carrera bueno, más bien hice el examen de admisión en el Tecnológico de Ciudad Madero. Y había muchísima gente. Y para entrar ahí tenías que tener una palanca, como decimos en México, ¿no? Una ayudadita, ¿no? Oye, una recomendación. Sí. Y yo la verdad no tenía a nadie porque
hice mi examen. La verdad que fui buen estudiante. De hecho, lo pueden constatar algunos de mis compañeros que tuvimos en la secundaria, que sí, tuve muy buen promedio, etcétera. Entonces, de hecho, una maestra se oponía a que yo estudiara música porque decía, no, ¿cómo puede ser de que Alex necesita estudiar algo? Sí, lo estamos desaprovechando. Sí, lo estás desaprovechando. Pero bueno, llegó un momento, entonces no pude entrar al tecnológico, ¿no? Eso fue ya cosa del destino. Entonces lo que pasó fue de que le dije a mis padres, bueno, pues mira, pues para no perder el semestre, pues me meto a la facultad de música, ¿no? Y estudio un semestre y después ya vuelvo a hacer el examen en el tecnológico, ¿no? Y estuvieron de acuerdo. Y descarté lo del fútbol porque definitivamente no iba a pasar. O sea, mis padres, ¿no? ¿Qué? O sea, de música a fútbol, pues bueno, música, por lo menos ser maestro, no sé. O sea, dijeron, no, para el fútbol no, mejor vete a la música. Sí, mejor. Y ya decidieron, o sea, dijeron, bueno, pues vamos a darle chance, ¿no? De que estudie música, ¿no? Y comenzaste, y bueno, para entrar, no sé exactamente en México, pero es como una universidad técnica o es especializada en música. Sí, facultad de música. Y haces exámenes de admisión también. En ese no hice examen de admisión. Ok. Porque ya había entrado, ahí sí tuve palanca. Ahí sí tuve palanca. No, ahí sí tuve palanca porque el maestro Lucio Ramírez, que me dio clases de rondalla y de estudiantina en la secundaria, él me llevó, me dijo, no te preocupes, que yo hablo con la directora. Él había estudiado ahí en la Facultad de Música como profesor de música, muy bueno, muy buen maestro. Y me llevó, habló con la directora y inmediatamente me admitieron por recomendación del maestro, que dijo, este chico tiene algo, no sé. ¿Y cómo decidiste, o sea, cómo llegaste al trombón? O sea, porque lo que sé hasta ahora es que la guitarra que llevó tu papá a tu casa, pero ¿entraste con guitarra por otra cosa o cómo? Sí, pues mira, ese día que llegué a la Facultad de Música y me admitieron, ¿no? Entonces me pregunta la directora, María El Pilar Ramos del Castillo, así se llama la maestra, paz descanse. Y me dice, a ver, bueno, perfecto, ¿qué quieres tocar de instrumento optativo, no? Porque el curso era muy buen curso, me tocó un muy buen curso de música. Eran 9 semestres para tener bachillerato en humanidades y profesor de música. Y el piano era obligatorio. Por eso de que me sirvió muchísimo esa carrera, porque el piano era toda la carrera obligatoria, pero podías combinarlo con un instrumento o varios instrumentos optativos. En este caso, pues bueno, la maestra me pregunta, ¿qué instrumento optativo quieres, no? Y yo inmediatamente, pues el violín, imagínate, ¿no? El violín. O sea, el violín dice, no, muchachito, no, lo siento mucho, pero hay 35 alumnos de violín que ya están inscritos. Además, ya no tenemos violines en la escuela. Bueno, ¿qué otro? Pues batería. O sea, sí, lo primero que se me viene a la mente, ¿no? Lo más común. Lo más común, sí. Y me dice, no, muchachito, no, batería es lo que más tenemos. Y me dice, me ve los brazos y me dice, ¿por qué no tocas trombón? No tenemos trombonista, porque no había trombonistas en la facultad. Entonces, pues bueno, pues ella fue la que tuvo el ojo para decirme, mira, brazos largos y no hay trombonista. Pues. Y eso fue lo que me ayudó muchísimo también en mi carrera, porque al no haber trombonistas, pues había más campo de, oye, que la banda sinfónica le hace falta un trombón, ahí va Carballo. Oye, que en el ensamble de instrumental de X, vamos para allá. Que el del grupo de jazz, allá vamos. El del salsa, de allá vamos. Es muy común, fíjate, es muy común que las historias de los músicos, cuando les haces esta pregunta de cómo llegaste a tu instrumento, muchas veces fue porque o el director o el maestro de la escuela ya sabía qué necesitamos. Ajá. A ver, nadie quiere tocar tuba porque es un instrumento grandísimo. Sí. Entonces, si tenemos 1 o 2 tubas en la escuela y llega un muchacho que es alto y tiene cuerpo, le ponemos la tuba en las manos. Sí. Estaría interesante saber qué porcentaje, ¿verdad? de la gente, los músicos
¿Han sido porque tú lo escoges o te lo escogen por ti? O te lo escogen. Y hay muchos casos así. Sí, hay muchísimos. Hay muchos casos así. Pero en el caso mío, la verdad que la maestra tuvo un muy buen ojo, ¿no? O sea, yo mis referencias de trombón, yo me acuerdo que el trombón, sí, el trombón, no tenía ni idea, ni idea. O sea, y cuando lo tomaste por primera vez, o esas primeras clases, ¿qué pensaste del trombón? Pues me fascinó, la verdad, ¿Sí? porque más que nada era, pero ¿cómo se le puede hacer? ¿Cómo sacas las notas? ¿De dónde salen? Aparte fue un maestro muy bueno, que tocaba viola el maestro, pero también tocaba trombón, y él tuvo una orquesta que se llama la orquesta de Polo Hernández, me acuerdo. Polo Hernández, gran maestro. Escribía muy bien, hacía muy buenos arreglos, tenía su orquesta. Ya cuando yo entré con él ya no estaba activo, ya no tocaba trombón, pero sabía tocar trombón. Y me enseñó los primeros pasos, ¿no? Él hizo una reducción del Arvans, fíjate. Porque el Arvans era un poco difícil para empezar, ¿no? Tú sabes, ¿no? El Arvans es complicado, ¿no? Sí. Entonces él hizo una especie de reducción a punto, con su punto y todo. Muy bonito era, nos daba sus copias y tenía un punto muy bonito, ¿no? Wow. Y ahí empecé y no lo solté ya, no lo solté porque tenía muchas actividades, ¿no? El trombón. Y además... ¿Eran pocos? ¿Cuántos trombonistas había? Pues mira, yo era el único de mi generación, fui el único. ¿En serio? Sí, ¿Tenías trabajo? Sí, tenía todo así de mi generación. Luego, cuando ya pasé a segundo, que ya también yo quería... Mira, mi intriga más... lo que más me intrigaba era el cómo leer música, ¿no? O sea, cómo escribir música, cómo puedes escribir y que te toquen los demás y que lo lean. Eso era mi misión. Yo quería escribir música. Sí, ¿verdad? Un lenguaje totalmente solo, abstracto. Aparte, sí, totalmente diferente. Esa era mi intriga. Digo, ¿cómo puede ser que puedan? Y cuando entré a la facultad, pues obviamente veías a los más avanzados, veías a la orquesta sinfónica y tú decías, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Y el que escribe también, el arreglista, el orquestador, etc. Yo no tenía ni idea, ¿no? Pero me tocó un buen programa te daban dictado musical, rítmica y métrica, solfeo obligatorio. Y eran clases separadas. Separadas. De una hora. De solfeo, una clase de... y tu maestro especial. Y la verdad que yo me divertí muchísimo. De hecho, las clases de solfeo, de rítmica y métrica, de dictado musical, que ahora se ha perdido, fíjate que se ha perdido mucho eso, porque pues ahora obviamente la tecnología, la gente ya se desespera más, ya no tiene esa paciencia para poder dominar un instrumento que nos ayuda también en la vida, que es importante porque es un buen tema para discutirlo. La importancia de no solamente ser músico, pues porque hay un debate que no sé si algún día acabará, pero que si los músicos de oído, que si los músicos que son técnicos. Yo, en mi opinión personal, siempre he opinado que tiene que haber un balance de las dos. Un balance, totalmente. Tienes que tener las dos. Sí. Porque, por ejemplo, hay trabajos que no vas a poder hacer si no lees. Eso es así de sencillo. Sí. Y igual hay trabajos que no vas a poder hacer si no tocas de oído, si no tienes ese oído. Totalmente. No solamente, pues, quizás improvisar, pero afinar también con tus colegas. Sí. ¿Cuál es tu opinión? O sea, porque, bueno, hay casos que hay músicos solistas que han sido súper conocidísimos y le ha ido muy bien en su carrera, que no leen música. Que quizás, no sé, son como casos aparte y fenómenos, ¿no? Pero, ¿qué tú opinas de ese tema? Mira, yo pienso igual de que tiene que haber un balance, porque tenemos que desarrollar también el sentido del oído, ¿no? El poder tocar, de memorizar incluso, memorizar cosas. O sea, para mí, por ejemplo, el escribir, yo lo retengo más rápido si yo lo escribo, si yo lo veo, lo puedo fotografiar en mi mente, una figura, si lo leo. Visualmente me lo aprendo y ya lo toco de oído. Después ya le doy ya su expresión y todo eso. Pero yo pienso que va de la mano. Tu primer trabajo, ¿te acuerdas? El primer trabajo donde te pagaron. Me acuerdo. Me acuerdo que el primer trabajo pagado, me acuerdo, que era con un grupo
un grupo que se llamaban Los Mercenarios. Mercenarios. Sí, fíjate lo que son las cosas. Era un grupo que eran gente de petróleos mexicanos. O sea, ahí en Tampico hay mucha gente que trabaja en Pemex, ¿no? En la compañía esta de petróleos, ¿no? De México. Entonces había muchos patrocinios en esa época. Había el sindicato de trabajadores de Pemex, era muy fuerte, ¿no? Entonces tenía grupos, etcétera. Y estaban buscando un guitarrista, ¿no? Para tocar hacían servicios sociales y íbamos a trabajar, etcétera. Y después entré con varios grupos después, pero el primero fue ese, Los Mercenarios. Ahí cantaba y tocaba guitarra, ahí... ¿Te puedo hacer la pregunta así media personal? Sí. ¿Cuánto te pagaron esa primera vez? Pues no me acuerdo bien, pero yo me acuerdo que cada fin de semana yo decía, ya tengo dinero, wow. O sea, porque cuando empecé a estudiar los 2 primeros semestres, pues mis padres todavía me pagaron la colegiatura, me daban algo pues para los pasajes para ir en camión y todo eso. Y me acuerdo que cuando empecé a trabajar, les dije, olvídense de mí, no se preocupen ya más de mí, porque ya tengo dinero. Bueno, Entonces supongo que, ya ni me acuerdo, pero sí, ya tenía para andar comprándome mis zapatitos, mi ropa y todo eso. Y sí me acuerdo, hasta le invitaba a mis amigos, venga, vamos a desayunar acá y acá, yo el pagador ahí. Y no fue de trombón, fue de guitarra. Con la guitarra empecé. Y después, como ya fui avanzando y todo esto, ya me invitaron, el maestro Barroso tenía un grupo también, y me empezaban a invitar. Y luego el maestro de lo que era en la escuela había un seminario instrumental. El maestro me vio que tenía aptitudes, ¿no? Que agarraba rápido, leía rápido y me recomendó para tocar en la banda municipal de Tampico. Y de la banda municipal me recomendaron para tocar en la Sinfónica, gente que aquí ahora son mis compadres, Santa Briones y Miguel Montes, que son grandes amigos todavía y son mis compadres, son familia también, que desde hace 35 años, 40 años que nos conocemos. Ellos fueron los que me ayudaron a entrar a la facultad, no a la facultad, perdón, a la Sinfónica. A la Sinfónica. Y entonces estaba bien ocupado. Tenía ensayo de la banda municipal. Después de ahí nos íbamos a la orquesta sinfónica y fines de semana, pues ahí con los grupos. Y luego me invitaron al maestro Manuel Barroso con su grupo también, toqué, hacía arreglos, ya me dejaron empezaba a hacer mis pininos. Después me fui con otra banda, de la banda Main Depot también y todo eso. Entonces fui terminando mi carrera, compaginando, y siempre no dejé de estudiar, ¿no? Obviamente ya los últimos semestres pues ya había mucho trabajo y ya no llegaba a las primeras clases, ¿no? Pero bueno, salimos de ahí. ¿Qué edad más o menos tenías para esto? Ya tenía 18 años, 19, hasta que me llegó la oportunidad de irme a México. A la Ciudad de México. A la Ciudad de México. Yo estaba buscando eso, o sea, yo me reunía con varios músicos que habían estado en México, un trompetista muy grande, impresionante, Héctor Barrientos, un trompetista increíble que me decía, me acuerdo, decía, no, tu futuro está en México, vete de aquí, no te quiero ver aquí, vete a México. Nos motivaba mucho, ¿no? Y pues de pronto llegó la oportunidad, o sea, terminando exactamente la carrera, o sea, yo terminé en 87, 88, empezando 87. Y inmediatamente me habló un grupo de México, se llamaba La Banda de Papi. La Banda de Papi, que era un grupo de músicos profesionales, ya era un nivel más exigente y todo eso. Hacíamos muchos covers. O sea, ellos trabajaban en una compañía que se hacía covers. Pues en ese tiempo, pues bueno, me pagaban hospedaje, alimentación, un sueldo. Está bueno. Y aparte grabar, tener, porque también tenía mucha curiosidad los estudios. Siempre me han gustado los estudios. De hecho, me dormía en los estudios, me quedaba ahí. O sea, una pasión por los estudios increíble, ¿no? Pero bueno, cuando llegué ahí a la Ciudad de México, pues tuve la suerte, ¿no? De llegar con casa, con todo. En realidad,
Es una buena oportunidad que consigas algo así. No es común. Algo así. No es común, pero la agarré y estaba preparado y ya estaba listo para irme. Y pues le dije a mis padres, me voy, y me despedí de mis novias. No, y bueno, ya empecé a abrirme carrera ahí en México, en la Ciudad de México, en la gran orbe, ¿no? Wow. Que también fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Ahí estuve 10 años trabajando y la verdad que, no sé, se me fueron abriendo las puertas, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿no? De que uno tiene que hacer cosas buenas siempre, ¿no? Siempre tienes que sembrar semillas y que te recuerden por tu entusiasmo, por tu dedicación, tu profesionalismo. Siempre me ha gustado, pues, ser responsable, ¿no? De llegar temprano a los ensayos, dar todo, dar un poquito más de lo que te exigen. Yo pienso que eso también es parte de que te vaya bien, ¿no? Porque el ser buen elemento, ¿no? Que no des problemas, ¿no? O sea, porque de eso es... los músicos somos problemáticos, ¿no? Son cosas que quizás no están en una descripción de trabajo, pero... Sí. Ni te lo enseñan en la escuela. Tampoco. Pero son cosas que añaden y son cosas en las que nuestros superiores se fijan. Sí. A la hora de escoger, de decidir, de esto, lo otro. Entonces, sí. Sí. Y ahí empecé. Entonces, la banda, el patrocinador de la orquesta, que, o sea, nos iba a hacer famosos, etcétera, la banda de Papi acá, y nos ponían en muchos lugares ahí, alternando con la Sonora Dinamita, era un grupo de baile popular, ¿no? Y había planes para irnos a Estados Unidos, etcétera. Pero al final fue mucha de inversión que no pasó nada, pero yo en México, yo siempre quise tener mi side, otras opciones, ¿no? Uh-huh. Además de que estaba trabajando ahí con ellos en los estudios, haciendo covers de Colombia, hacíamos covers. Yo me iba al sindicato de músicos porque estaban dos de mis paisanos que eran de Tampico, que grandes músicos de la orquesta Tampico también, que era el secretario de trabajo del Sindicato Único de Trabajadores de la Música del Distrito Federal. O sea, sí, donde cuando estaba Venus Rey, algunos lo han de recordar a ese líder también sindical. Y me tocó esa época, ¿no? Entonces yo iba ahí, ahí estudié también con grandes maestros, Elías Ochoa, que también le mando un abrazo enorme al maestro Elías Ochoa, y empecé a tocar ahí en las orquestas, ¿no? Estaba muy joven todavía, ¿no? Tenía apenas 20 años, ¿no? Apenas 20 años, en 88. Pero seguí, de hecho ellos me mandaban de suplente con las orquestas. Empecé a trabajar con las orquestas donde se leía muchísimo, se leía todo. O sea, tú ibas a suplir a tal y... Entonces tuve la oportunidad de tocar con la orquesta de Pablo Beltrán Ruiz, con la orquesta de Venus Rey también. Tuve la fortuna de estar rodeado de músicos buenos, ¿no? Y yo era joven y yo decía... a mí me daba así como, o sea, ¿de verdad? O sea, estoy aquí pero aprendí muchísimo con grandes trombonistas, grandes músicos. Y empecé a foguearme ahí con ellos y pues tener experiencia, ¿no? Eso fue lo que me ayudó muchísimo a tener mucha experiencia. Trabajé también con Irving Lara, era el director de Celia Cruz cuando iba a México. Okay. Y pues siempre confió en mí y me llamaba para tocar con él cuando iba Celia Cruz a México. Y empecé a tocar ahí con varios, con gente, a relacionarme. Eso yo creo que es muy importante. El networking que le llaman, ¿no? Las conexiones que uno haga. Es muy importante, ¿no? Muy importante eso en la música, no nada más de que tengas esa capacidad, ese nivel y muchos factores, ¿no? Pero sí, el conocer gente es muy importante, ¿no? Porque de pronto te pueden recomendar para... En algún otro trabajo. De ahí me salió del sindicato también que me mandaban a hacer suplencias para variedades que venían de España o de Estados Unidos. Pues me mandaban ahí y de pronto, por ejemplo, acompañé a
a Juan Gabriel también. A Juan Gabriel tuve una época donde iba como músico extra, vaya. O sea, Juan Gabriel, por ejemplo, estaba en un lugar que se llamaba El Premier, o estaba en un teatro grande, no sé, y llevaban extensiones, ¿no? Entonces ahí me tocó también tocar con esto. Pero siempre estuve ahí dentro del circuito, ¿no? En las grabaciones, pues, le digo, ahora empecé, después de que se deshizo esa banda de grabaciones, ¿verdad? Me quedé con varios de los productores, ¿no? O sea, la banda con la que fuiste allá, ya grababan. Ya, bueno, sí. O sea, que esa era una pregunta que te quería hacer. Estábamos contratados por Discos Peerless. Oh. Discos Peerless, que ya no existe, que era una compañía de discos increíble, tiene un catálogo internacional, o sea, entonces lo que hacían en ese tiempo fines de los 80 se hacían muchos covers, y les ponías, por ejemplo, ¿por qué no? Por las regiones, vaya, ¿no? Por ejemplo, las cosas de Colombia no las podías tocar aquí, algunas sí, pero tenías que tener una licencia, ¿no? Okay. Se manejaban por licencias. Sí, entonces era más fácil para vender un producto. Mira, igual en España, ¿no? Hay muchas de los artistas españoles o compositores españoles que grabaron en México, grabaron las mismas canciones, pero en México. Okay. Y se vendían ahí, ¿no? Ya. Entonces, pues... O sea, ya tuviste experiencia grabando. Sí, grabando. Tenía mucha... La verdad, sí. Y después de ahí también tuve la oportunidad de trabajar con Marco Antonio Lugo, que es un gran... creo que tú lo conociste con Salo, estaba Salo y en O Pie de Colchón. ¿Fuiste? No, creo que... Sí, el señor señor que fue. Bueno, él tenía una compañía de discos que vendía cassettes en todas las gasolineras. Entonces, imagínate, nosotros hacíamos... De hecho, hay una anécdota porque... ¿Tú conoces Topollillo? Claro, ¿Topollillo? ¿Sí? Claro. Bueno. Yo era muy, muy pequeño, pero sí. Sí, se conoce. Bueno, Topollillo, pues resulta de que nosotros hacíamos covers, ¿no? De todo, ¿no? Todo lo que llegaba. No, que el grupo Nietzsche, decíamos, los éxitos del grupo Nietzsche y abajo con el grupo X, lo nombraban ellos. O sea, okay. Nosotros hacíamos todo en esa compañía de discos. Éramos 4 productores, entonces cada semana teníamos el estudio. Era un estudio grande, muy bueno, con una consola Neve y súper bien. Entonces, lo que hacía él de que tenía 4 productores, entonces teníamos 3 semanas para terminar 10 temas, covers, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el grupo Nietzsche, tenemos que escribirlo. En una semana tenemos que hacer el tracking de la base, grabarlo, buscar cantantes que cantaran, ¿verdad? Parecido. Uh-huh. Y ya ellos tenían, Marco Antonio Lugo tenía su compañía bien hecha, tenía su fábrica de cassettes, su fábrica de CDs, de todo, o sea, estaba muy bien hecho, o sea, distribuidores por toda la República, había agentes, pues, se manejaba así antes, ¿no? Uh-huh. De que no, o sea, iban a las gasolineras y tú veías, agarrabas, Grupo Nietzsche, y lo agarrabas. No sabías si era el original, era o no era. pero se podía hacer eso, porque pagaban una licencia, era legal, ¿no? Y era más fácil, o sea, se ahorraba más dinero hacer eso que hacer todas las legalidades de traer el original. Exactamente. Pero fue una época de escribir, de estar en el estudio. Me acuerdo que también me llevó él por primera vez a Los Ángeles, Marco Antonio Lugo, para traerme un teclado de estos, de los Korg, porque él quería que la tecnología también fuera de la mano, ¿no? Porque todo era análogo, ¿no? Uh-huh. O sea, se grababa todo ahí con papel y eso, pero ya se empezaba a ver los primeros secuenciadores, entonces, pues, siempre tuve esa curiosidad también de aprender también lo que es la tecnología, digo, o sea, me ha llevado, ¿no? O sea, esas dos facetas, ¿no? De lo que es el trombón en sí como instrumento, ¿verdad? Tradicional, ¿no? Pero también teníamos que meterle a la parte de nuevas tecnologías, ¿no?
Y todavía seguimos ahí luchando con eso, ¿no? Que ha cambiado muchísimo. Porque anteriormente, pues tú sabes, era otro sistema. Pero aprendí, tuve esas dos, me tocó todavía. Y bueno, te tocó la transición, te tocó el antes, la transición. Eso nos ha tocado. Sí. ¿Cómo te fuiste conectando? Hablaste del networking, que es muy importante, ¿no? Sí. ¿Cómo te fuiste conectando? ¿De quién aprendiste eso? ¿Ya tenías conciencia de eso? Tenía conciencia, no sé, desde que estaba en la época de estudiante, ¿no? De que siempre me gustaba, pues, estar bien con la gente, tratar bien a todo mundo, ¿no? O sea, yo pienso que es una de las cosas que me han funcionado a mí y no lo hago naturalmente, ¿no? Lo hago porque me gusta, ¿no? Genuino, exactamente, que el tratar bien a todo mundo en cualquier situación y pienso que eso me ha dado, ¿no? Que la gente se siente cómoda al trabajar conmigo, o no sé, tal como soy ahora, siempre he sido, ¿no? De las épocas de secundaria, en la época de la universidad y todo, siempre he tenido eso, ¿no? Y creo que por ahí es, ¿no? Siempre es dejar semillas positivas, dejar una buena impresión en cualquier ámbito, ¿no? Ya sea de trabajo o de cuestión personal, tratar a las personas bien, ¿no? Ser claro. Nice, o sea, claro. ¿Cómo se llama? Sí, buena onda. Buena onda, sí. Buena vibra, buena energía. Buena ver, siempre, ¿no? Y creo que eso ha funcionado, ¿no? Nos estamos acercando al periodo donde bueno, entras a uno de los trabajos que has conservado por tantos años. Pero, ¿cómo se dio eso en cuanto a, o sea, la conexión? Porque obviamente es un trabajo bastante importante y de un nivel alto. Claro. Pero ¿cómo se dio la conexión? Sí, fíjate que fue curioso, precisamente ese tipo de conexiones que vas haciendo desde que llegas a una ciudad, te estableces y empiezas a hacer amigos, a que te conozcan cómo trabajas. Resulta de que yo hice una grabación, hice unos arreglos para un productor que se llama Alejandro Hernández, un gran hermano, un gran productor y compositor. Y estábamos así, y le hicimos unos arreglos a Ángela Forti, una cantante australiana. Entonces, pues lo grabamos en Arco Estudio con Ángel Martínez, mi compadre, que es un gran ingeniero. E hicimos toda la producción, yo hice 3 arreglos. Entonces, el bajista, David Pérez, pues grabamos y tuvimos muy buena química, ¿no? Etcétera. Resulta que pasaron 2 años, o un año algo así. El primo de Arturo Pérez, perdón, de David Pérez, era Arturo Pérez, era el tecladista de Luis Miguel. Entonces, de ahí se fueron haciendo conexiones, ¿no? Entonces, el primo Arturo Pérez le pregunta a su primo, oye, estamos buscando un trombonista para la banda. ¿Conoces alguno? Y David Pérez, que tuvimos muy buena química, hicimos muy buena mancuerna y todo, dijo, ya lo tienes, es Alex Carballo, te lo recomiendo altamente. Bueno, no solamente fue eso, fue el principio, ¿no? De la conexión que hablamos, ¿no? Después pues ya supe que estaban buscando, que se iba a hacer una audición, y bueno, había trombonistas de México, trombonistas de Los Ángeles, etcétera. En ese entonces estaba de jefe de sección de la sección de metales Juan Manuel Arpero, que en paz descanse, una gran persona, un gran trompetista mexicano increíble, una técnica impresionante, ¿no? Él estaba a cargo y fue uno de los que me hicieron la audición, ¿verdad? Entonces lo hicimos en el estudio de Arturo Pérez, ¿no? Entonces, pues ahí empezó el contacto, ¿no? La audición fue, pues te estaban grabando, tocabas una partitura a primera vista, tocabas algo,
y todo esto, ¿no? Tocabas una improvisación o todo esto, ¿no? Para esto, pues yo preparé un demo. Yo como trabajando en estudio, pues yo preparé un demo a lo que yo pensaba que le podía gustar, pues si lo escuchaba Luis Miguel, que finalmente lo escuchó después, ¿no? Me dijeron después que se lo habían puesto y todo. Bueno, yo le pregunté a Arturo Pérez, ¿no? Yo le pregunté, oye, cualquier cosa que pase, pues me avisas, ¿no? A ver quién quedó y si no sí, quedó, sí, la no, curiosidad, la curiosidad de quién había quedado, ¿no? Entonces me dijo, sí, me hablan una semana y me dicen, oye, va a venir Kiko Cibrián a México porque están grabando un disco nuevo para Mickey y él quiere ver la sección. Y genial, perfecto. Entonces fui otra vez y llegaron más trombonistas, trompetistas. Estaba también el otro trompetista que estaba Armando Cedillo, que eran de los que estaban audicionando. Y pues sí, era grande la audición, se hicieron. ¿De qué año estamos? Estamos hablando del 93. Año 93. 1993, eso sería en marzo por ahí. Ya había salido Aries. No, estaba en proceso. Ese es el disco que está en proceso. Es el disco que se estaba grabando, de hecho. O sea que tú no sabías nada lo que yo no esperaba. sabía nada. Cuando llega Kiko Cibrián, que la verdad que fue algo, pues un clic, de verdad. O sea, fue algo inmediato, ¿no? Cuando nos presentaron y todo eso, fue como que bien, buena onda el click, ¿no? Súper buen rollo. Y precisamente ese día me acuerdo que me enseñó, estaban mezclando el disco de Aries y que me pone suave, me pone qué nivel de mujer, y wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Increíble. Wow. Increíble. Y bueno, ya cuando empezamos a hacer la audición, pues Kiko ya como que sí sintió lo musical, la vibra y todo esto. Entonces, bueno, ya pasó, nos despedimos, bueno, bye, hasta luego. Yo dejé mi cassette, ¿era un cassette? Sí, era un cassette. Se lo había dejado para que... ¿El demo que preparaste? El demo que preparé. Era un cassette. Era en un cassette, sí. Entonces, bueno, pasaron como 2 semanas y me llama Arturo Pérez y me dice, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, no, bien. Oye, ¿te acuerdas que me dijiste que te llamara por cualquier cosa? Y dice, sí. Oye, pues, ¿qué crees? Ya tenemos trombonista, mano. Ya tenemos trombonista. Y pues, le dije, ay, bueno, lo siento mucho. Oye, bueno, nada más por curiosidad, ¿quién es? Y me dice, no, eso es Alejandro Carballo. Y, ay, ok. Y bien. No, la verdad que fue un momento muy importante en mi carrera, ¿no? Claro. Porque sí, o sea, estaba Mickey en su apogeo, ¿no? El disco de Aries salía. No, la verdad que fue una época muy bonita, esos de 93 estamos hablando. O sea, que estamos hablando que llevas 31 años. 31 años, en la banda. Sí, en la banda, sí. Mucho tiempo, sí, Mucho tiempo, sí. Mucho tiempo. Obviamente, siempre he tenido otras cosas, ¿no? Claro, aparte, ¿no? O sea, siempre me ha gustado trabajar en tener 2 trabajos o 3 canastas, ¿no? Claro. Para la verdad que con Mickey ha sido una persona muy generosa, ha sido una persona súper generosa con nosotros, tantos años, ¿no? De confianza y la verdad que siempre estaré agradecido, ¿no? Por todo lo que nos ha dado, la verdad, nos ha dado muchísimo, ¿no? Claro. En 1998 me fui a Los Ángeles a vivir. Antes de eso. Ajá, sí. Disculpa la interrupción. No, está bien. Ok. Entras en el 93. 93. A la banda. Sí. Ya para ese entonces, ya salió el disco en ese año, ¿no? Precisamente era el disco de salida, o sea, salía el disco y salía gira. Y la gira del disco. La gira Aries. La gira se llamaba Aries. Aries, sí, Aries. Y una gira tremenda. Y ese fue un disco de los más importantes que él ha sacado, ¿no? Y ha tenido. Sí, era un showzazo, era un showzazo. Qué bárbaro. Cuéntame un poco de ese, o sea, del antes y después tuyo, de entrar, del antes y luego
primero no sabías que ibas a quedar en la banda, Sí. y segundo no sabías la magnitud de lo que venía. Me imagino, Claro, de sí, esa sí, gira, sí. por ejemplo. Ajá, sí. Cuéntame, ¿qué viste en esa gira? No, pues la verdad ¿Cómo que... manejaste ese cambio de escenario, de multitudes? No Sí. solo eso, sino la concentración en tocar. Tocar, sí, sobre todo es eso, la disciplina de tocar con metrónomo o de... Bueno, anteriormente no teníamos in-ears, todo era... Víctor tenía el click, ¿no? Okay. Y algunas cosas no las tocábamos con click, ¿no? Y se tocaba, lo que se tocaba era como, se tenía que tocar como el disco, ¿no? O sea, y la verdad que siempre es esa exigencia, ¿no? De tocar los shows como si fueran una grabación en vivo. No tocamos como un trabajo X, no. Todo es una grabación, ¿no? Que te están checando siempre, ¿no? Sí. Te están grabando todos los días, ¿no? Uh-huh. Con la música, que esté bien ejecutada y sí. Aparte el nivel de los músicos que ahora tienes alrededor te hace a ti subir más el nivel. Sí, ¿no? sí, es eso, sí, inmediatamente subes de nivel y digo, yo estuve trabajando con otros artistas, ¿no? Que también son importantes, pero creo que Luis Miguel está en otro nivel, ¿no? Otro nivel, definitivamente. Pero sí, fue algo genial y hemos ido evolucionando toda esta banda, ¿no? Los que estaban en ese entonces, pues era Víctor Loyo, Lalo Carrillo, que entramos juntos en 93, ¿no? También entró Pancho Loyo, era la base rítmica junto con Kiko, y Arturo Pérez, que estaba en los teclados, y el brass estaba Jeff Nathanson, un gran amigo, la verdad también, que también se extraña muchísimo al Jeff. Está Jeff, estaba Arpero, Juan Manuel Arpero, Armando Cedillo, la trompeta, y yo el trombón. Y sí, sonaba muy bien. O sea, siempre hemos tenido esa disciplina de ensayo, de tocar bien, ¿no? Siempre es importante el sonar bien, siempre, ¿no? Claro. Y seguimos con esa misma. ¿Cuánto duró esa gira, Arias? Esa gira duró casi 2 años, 93, 94. Después paramos porque tenía que hacer disco y seguí el segundo romance. Okay. Y después del segundo romance ya se hizo el otro disco del concierto. El concierto del 96. Sí. El 95. 95. 96. Okay. Sí. Y que también fue el primer DVD. El primer DVD. Muy... Sí, muy complejo, sí. porque anteriormente no se podían hacer ediciones como ahora se hacen. Y todo era análogo, increíble. Y fueron varias presentaciones y se hizo un compilado, ¿no? Sí, hicimos cuatro presentaciones en el Auditorio Nacional, que estaba nuevo, o sea, flamante el auditorio. Se inauguró en 92. Las imágenes son del auditorio. Del Auditorio Nacional, sí. No sabía eso. Y había cuerda en vivo también, una cuerda de 24. ¿De acuerdo? En ese tiempo dirigía la cuerda Juan Manuel Arpero, el trompetista. Okay. Sí, trajo a los mejores ejecutantes de las mejores sinfónicas, sonaba eso increíble, una cosa increíble. Y pues en parte de ahí viene también lo que ahora hago, ¿no? También, él dejó esa semilla, ¿no? También. ¿Cuándo tomaste las riendas de la dirección de cuerdas y de los metales? De los metales. De los metales, fíjate que hubo un cambio cuando hicimos la gira después del concierto, en 96 más o menos, 95, se cambió el brass. Nomás nos quedamos Jeff Nathanson y yo. Y vino Panchito Abonce, un trompetista que tocaba el doble do ahí arriba, impresionante, súper natural. Panchito, el bajito que tocaba. Sí, el bajito, sí. Y entró Tony Lujan, un gran trompetista también, jazzista y aparte gran trompetista, ¿no? Y sonaba muy bien también,
más aguerrido, ¿sabes? Sonaba con más punch, ¿no? Porque era el brass que pedía, ¿no? Y todo eso. Y sí, eso hicimos. Fue en ese momento que tomaste Ahí yo tomé, o sea, en 96, tomé las riendas de la sección. Okay. A ver, siempre escribí. Por ejemplo, había cosas que no había papeles, entonces pues yo me atrevía a escribirles y a pasar, porque ya tenía esa práctica, ¿no? De siempre escribir a todo mundo, ¿no? Hicimos todo el Aries, hicimos también el concierto, lo grabamos, pero cuando salió el concierto se difuminó la sección que teníamos. O sea, los dos trompetistas hicieron el concierto. Hicieron el concierto. Sí, sonaba muy bien, Entonces ahí yo fui el que tomé las riendas y ensayábamos y les escribía todo, ¿no? Todas las cosas. Y yo estaba atento en los ensayos para escribir todas las partes que pedía Mickey o que Kiko dictaba, y pues escribir y órale, papeles a todo el mundo. Antes no había Sibelius. Sí, era todo. Sibelius, no había ni Pinales ni Sibelius. Todo era papel, lápiz y pluma fuente. Pluma fuente. Que también es otra de las cosas que hice mucho. Yo copiaba mucho también y bueno, copiaba mis arreglos y todo eso. Eso es un arte, yo pienso que... Sí, es un arte. Hay gente No, que y me gustaba, sí, me gustaba mucho. Yo tenía mi pluma fuente. De hecho, me enseñó un amigo mío, Moisés Márquez, que su padre era un excelente arreglista y él también con pluma fuente. Bonito el punto, bonito. Y pues yo de ahí, pues, dibujante, ¿no? Como él dice, dibujante y todo eso. Pero hay una cosa que no te comenté cuando estaba viviendo en México, ¿no? En ese lapso que yo entré con Luis Miguel, yo dije, oye, pues siempre quieres más, ¿no? Siempre quieres más, ok, y bueno, ya estamos con Luis Miguel, pero no es o sea, yo quiero saber más, ¿no? Tienes chance para estudiar, para hacer más cosas. Uh-huh. Estudié serialismo, porque yo decía, yo tenía mucho interés en, bueno, ya estoy aquí, ya sé hacer arreglos de big band, sé hacer arreglos de pop, sé hacer arreglos de salsa, sé hacer X, pero yo quiero saber más, ¿dónde vamos? ¿A dónde va la música? Entonces, tenía mucha inquietud, ¿no? Entonces estudié con un maestro, Alberto Núñez Palacio, que es un gran pedagogo y un gran arreglista y compositor de música contemporánea. Y ahí me fui con él a tomar clases 1 a 1 y un curso intensivo de 6 meses. Wow. Iba yo todas las semanas, 3 veces a la semana, y leíamos unas biografías de compositores, analizábamos scores, me ponía tareas de serialismo y de todo eso. O sea, yo quería saber qué es lo que venía, ¿no?, más adelante. Y estando en México, o sea, teniendo también los estudios con el maestro Alberto Núñez Palacio, pues también aproveché para irme a la antigua Academia de San Carlos, que es una escuela de arte. Okay. Entonces me metí también a estudiar pintura. Para seguir con lo que traía, ¿no? Y luego en las giras, pues tenía tiempo para pintar, para dibujar y todo eso, ¿no? Entonces yo seguía con eso también, con ese gusanito, ¿no? Tú sabes, en las giras a veces tenemos tiempo para hacer tus propios proyectos, ¿no? Claro. Y todo eso. Entonces de ahí me agarré también. ¿Y la dinámica de giras era por año? ¿Era luego de un disco? Sí, era disco. Era un disco y se hacía una gira. Disco y gira. Y luego ya se descansaba. No, antes no se descansaba mucho. Se paraba por lo menos un año para hacer el disco. Uh-huh. Y después salía el disco y gira. Sin parar. Sí, era intenso. Se empezó a hacer todo hasta que me fui a Los Ángeles, en 1998. En el 98 te mudas a Los Ángeles. Me mudo a Los Ángeles, sí, me mudo. ¿Cómo fue ese movimiento? O sea, fue por recomendación, mira, los muchachos vivían allá. Quizás. Sí, mira, cuando ensayamos con Mickey, con Luis Miguel,
ensayamos un mes y medio ahí en Burbank. Entonces, en Burbank, California, ¿no? Y nos daban el hotel, nos daban un coche rentado para ir y venir a ir. Entonces, como quien dice, pues ya estaba viviendo ahí. Nos daban visa de 1 año. Y entonces ahí aproveché para sacar la licencia, para saqué mi Social Security. Entonces empecé ahí a meterme, ¿no? Y dije, pues bueno, vamos a ver. Pues me divorcié de mi primera esposa. y pues dije, pues ahora me voy para allá. Ahora es el momento, ¿verdad? Sí, un buen comienzo total, o sea, de un nuevo comienzo. ¿Y cómo estaba Los Ángeles en ese entonces? Pues fíjate, o sea, en cuanto a vivir ahí, porque sabemos que es un sitio bastante caro para vivir, ¿no? Pero estamos hablando del 98. ¿Qué diferencias ves? No, mucha la diferencia. Se podía, o sea, con el trabajo que yo tenía con Luis Miguel, o sea, se podía vivir ahí tranquilamente. Viví ahí en la zona de North Hollywood, primero, North Hollywood, y pues a picar piedra, ¿no? O sea, llegas a una ciudad como Los Ángeles, y ahí no, porque estés con Luis Miguel ya vas a tener todo el trabajo del mundo. Esa no, ciudad es un te monstruo. tienes que formar, tienes que empezar desde abajo, porque hay cientos de músicos ahí que ya están ahí, o sea, que los llaman y están ahí alertas. Y a veces las giras, pues lo que pasa es de que dices, a ver, te llaman, no, está de gira, no lo llames, o sea, entonces eso es otra de las cosas, ¿no? Y ¿qué tal la escena musical en ese entonces? En ese entonces estábamos... ¿Salías a ver música? Sí, había mucha música y la verdad que sí, o sea, se abrieron las puertas también. Conocí a gente de Los Ángeles y iba a trabajar mucho al Baked Potato con Oscar Cataya, con grupos como Tolú también, y me empecé a meter con Justo Almario, con gente que pues... ahí, o sea, estar ahí en el momento, ¿no? Sí. Y además también, pues como yo tenía mis cosas para hacer secuencia y mi equipo, ¿no? O sea, llegué y compré equipo y, o sea, me llevé, de México me llevé solamente un trombón y mi maleta.